porque es muy importante que concluyamos la exposición respecto al último libro que va a exponer Jorge Salgado Sepúlveda. Así que, George, Sí, puedes compartir pantalla. Tú dime si puedes. sí, permíteme, ya nada más que Vamos a abra hablar de un libro. Este bien. libro fue publicado desde 1989. Ricardo Sánchez Puentes es un investigador, fue un investigador de la UNAM, me parece que ya falleció. Sí, Él trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y trabajaba en la Torre 2 de Humanidades. Y bueno, su tema de investigación tiene que ver con la parte de la pedagogía, la enseñanza de la investigación. Y en este libro que le tocó a Jorge, pues bueno, se explica pues una propuesta pedagógica de cómo enseñar investigación o algunos planteamientos generales que es importante recuperar. Ahí ya se está abriendo, George. Si quieres sí, empezar, adelante. Te no escuchamos. sé, Ahí se no ve. sé si, Ya se sí, ve. Activa lo que la quiero, presentación. sí, lo que Actívala. quiero es, quiero abrirla en pantalla completa, Sí, pero ponle no, la pestañita activa, ponle activar presentación y ya. a ver en dónde, En donde abajo abre ahí mismo, abajito te aquí, debe de aparecer una pestaña. Estás en Drive, ¿no? no, ¿Estás en tu computadora? estoy en mi computadora. Ah, bueno, pues dale a activar. ¿Dónde te aparece activar? Ahí está presente. Dale clic ahí. Ajá, a ver si me abre. Si no, bueno, ahí van observando el título. Sí, 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 no te preocupes. A ver, Y como, sí, como decía Samuel, este texto que se llama Enseñar a investigar, una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas, de Ricardo Sánchez Puentes, pues bueno, en su contenido, lo que puedo decirles de la información técnica, contiene 5 capítulos, su presentación, su introducción, y bueno, en esta estructura y en el libro, pues el objetivo central es analizar y evaluar estratégicas didácticas de por qué debemos tomar en consideración investigar es un proceso complejo. Bien, está abriendo mi presentación. Espero que no se tarda. ¿Qué más? Decía hace un momento a los colegas que, bueno, la pregunta clave de este libro que se plantea el autor es, ¿qué es investigar? De igual forma que buscar información precisamente para investigar es descubrir nuevos conocimientos a través de ¿qué? De nuevas fuentes de información. Y nuevas o las fuentes pues son las tradicionales que se tenían en el año o posteriormente a que el libro fue editado. Es decir, los libros, las revistas, etc. Igualmente el libro lo que busca es acercar al maestro y al aprendiz a transitar por los caminos que se han planteado tanto el profesor como su alumno y que, bueno, hay una pedagogía de la investigación que debe incorporar modo social de producir precisamente conocimiento científico y utilizar el saber científico, en el que se presentan momentos significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación. Se está tardando en abrir, Samuel, ¿qué hago? ¿Esperamos o...? George, regresa a la versión normal de la presentación. Sí. Sí, yo creo que tienes Es ahí un que problema del Drive. yo no, ¿a poco estás en tu PowerPoint? Yo creo que estás en Drive, Sí, yo George. también creo que estás en Drive. Yo creo que No estás estoy... en Drive. Drive es el de Google. Sí. Este, No. ¿No estás desde tu computadora proyectando el PowerPoint? O sea, ¿tú Sí, tienes sí, sí. Office en tu computadora? Sí, es desde el Office. A lo mejor Ok. ese es el problema. La Es tengo que en se ve muy PDF. extraño tu Office, se ve muy raro, no se ve normal. Ok. O sea, como que tu formato de Office es un formato anterior o de otro tipo, porque no se Pues es ve, el... se parece más al de Drive. Ok. Lo voy a abrir por
Y ahorita que lo abriste, fíjate que nunca se activó. O sea, más bien, puedes volver a dejar la presentación como estabas originalmente, A ver, ahí está ya. sin activar la presentación. Creo que ahí está. Déjame ver si baja. Sí, ya. Voy a compartir pantalla. Adelante, A caminante. ver, vamos a ver. ¿O qué opina el señor Gerardo Belmont de este PowerPoint? Pues es el de Microsoft, pero bueno, ok. Ya esta introducción que hice al libro Ya se también ve, está, adelante. ya está también vinculada al personaje, al investigador, a Ricardo Sánchez Puentes, quien fue en los años 60 del siglo pasado, tuvo una sólida formación como filósofo en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Igualmente, de 1971 a 1974 fue director del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Obviamente, si detectamos la fecha de 1974, bueno, ya sabemos qué estaba pasando por allá en Chile. Bien, en México ingresó a la UNAM para trabajar en los programas de posgrado que coordinaba el Colegio de Ciencias y Humanidades. En 1978 se incorporó como investigador al Centro de Investigaciones y Servicios Educativos y desde 1985 al Centro de Estudios sobre la Universidad. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después en la licenciatura y el posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. También impartió clases de filosofía en la Universidad Iberoamericana, así como numerosos seminarios y cursos en diversas universidades de los estados de Nayarit, Nuevo León y Sinaloa. Finalmente, se puede señalar que fue asesor y colaborador de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones. Bien, como les mencionaba, en el contenido del libro vamos a encontrar la presentación, la introducción, 5 capítulos, el primero hacia una nueva didáctica de la investigación en ciencias sociales y humanidades, el segundo la trama y la urdimbre del oficio del investigador, actualizar y recrear la tradición científica, transmitir el oficio mismo que genera conocimiento científico y el último, la estrategia de investigación científica. Con este contenido, pues, al observarlo, pues nos estamos dando cuenta de que precisamente es un texto que en su didáctica pretende precisamente tener claro cuáles son los fundamentos de la investigación científica. Bien, en la presentación del texto, del libro, en palabras de Sánchez Puentes, señala que el libro propone un profundo sentido pedagógico, acercar al maestro y al aprendiz a transitar por sus propios caminos de aprendizaje con una nueva didáctica de la investigación social y humanista. ¿Qué es lo que hay que tener muy claro en el libro? Investigación social, ciencias sociales y la investigación humanística. También identifica a la investigación como un proceso complejo, como ya lo había mencionado, en el que concurren numerosas operaciones relacionadas con las que se enseña al enseñar a investigar. En su introducción, el autor señala que el objeto central de este estudio es la formación de investigadores y en particular las maneras de enseñar a producir conocimiento en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Igualmente le interesa sobre todo analizar y evaluar distintas estrategias didácticas que han sido diseñadas y aplicadas para generar efectivamente conocimiento científico en esos ámbitos del saber. También, y aquí es lo que nos atañe, enseñar a investigar, vuelve a reiterarlo, es un proceso complejo y una actividad diversificada. De ahí que esta nueva didáctica de la investigación social y humanística que él propone es, en primer lugar, un proceso complejo.
pues en la enseñanza de la investigación concurren numerosas operaciones, no menos densas, relativas a, uno, lo que se enseña al enseñar a investigar y cómo se enseña a investigar. Lo que les mencionaba, este texto es muy puntual en señalar de forma numérica las razones que el autor está señalando. Igualmente en la introducción, esta nueva didáctica de la investigación social y humanística que propone es, perdón, esta diapositiva es la misma que la anterior. Aquí nada más habría que agregar que estos dos tipos constituyen dos prácticas distintas, la de producir nuevo conocimiento y la de enseñar a producirlo. La primera conforma el oficio del investigador y la segunda la del oficio del pedagogo. Ok. En esta introducción también encontramos que en segundo lugar el texto es una invitación a la diferenciación. Esto se debe a que la enseñanza del quehacer científico, social y humanístico está definitivamente amarrada a la forma de concebir y producir conocimientos sociales y en humanidades. Tiene que haber formas diferentes de enseñar a investigar. No se enseña a investigar a un estudiante, esto es muy importante y qué bueno que lo apunta el autor, que dice que no se enseña a investigar a un estudiante de filosofía de la misma manera que a un sociólogo, tampoco un historiador, que a un periodista o comunicólogo. Y en última instancia se le enseña a todos ellos de manera diferente, como se le enseña a un médico, a un ingeniero químico o a un biólogo. Me parece que ahí es donde debe de venir nuestro aporte de cómo enseñar a un estudiante de comunicación a investigar. Igual, en su misma introducción, manifiesta que la especificidad de los procesos de formación de investigadores abarca otros aspectos, tales como la investigación, la institución, la singularidad de la dependencia, es decir, el régimen de investigación que prevalece dentro de la institución y las peculiaridades del mismo tutor. Fíjate, George, aquí, perdón la interrupción, aquí Sí, viene un punto muy adelante. importante de este texto que nos recuerda y es válido para nuestras clases. No se enseña a los estudiantes a investigar hablando de metodología. No se les enseña a investigar nunca a nadie teorizando de metodología. La teorización sobre qué es la metodología, su historia, los tipos de metodología, no ayudan mucho a entender qué es investigar. La investigar, como dice aquí el texto y lo remarca muchas veces, es una práctica, una habilidad de acciones, de experiencias. Y así es como se debe de enseñar a hacer investigación, a partir de esas experiencias, no a partir de manuales teóricos de metodología. Continúa, George. Sí, de hecho aquí está este punto que es la crítica que manifiesta Sánchez Puentes al señalar que seguir hablando de la metodología de la investigación social y humanística en general no es otra cosa que desvirtuar la generación de conocimientos. Aquí hay un punto que, bueno, habría que quizá detenerse en algún momento a reflexionarlo. Igualmente, que por esa razón hay universidades que todavía programan cursos de metodología de la investigación científica, lo cual me parece que es la constante. El hecho de que los planes de estudio contemplen eventos relacionados con la formación de investigadores y para la investigación es muy positivo. Lo que causa extrañeza son esos contenidos y la orientación de los cursos. Y sí, como señalaba Samuel, me parece que aquí es donde hay que navegar en diferentes formas de enseñar a investigar. Y ¿sabes qué, George? Sí. Muy importante, o sea, la metodología solo es una parte del proceso de investigación, ¿no? La toma de decisiones metodológicas. Realmente, en el fondo, lo que tratamos de enseñar en licenciatura es cómo aplicar el método científico, o sea, cómo pensar científicamente los temas, los problemas, cómo encarar un problema a partir de aplicar el método científico. Y para hablar del método científico y cómo se aplica, no tenemos que hacer la historia de la ciencia, ni teorizar sobre la epistemología,
porque eso no nos lleva a muy buen terreno. O sea, el alumno se confunde, ve eso como muy pesado, como muy difícil. En cambio, si lo enseñas a encarar problemas desde el método, vivir el método científico, experimentar el método científico, encarnarlo, ¿no? ¿Cómo resuelvo un problema cuando necesito información? ¿Cómo busco información, no? Sigue. Sí. Igualmente, mencionaba en mi introducción antes de comenzar, que es muy interesante. Toma en cuenta la experiencia mexicana a partir del surgimiento de los primeros posgrados. Él los coloca en la década de los años de 1930 y en especial después de los años 60, que ha dejado una serie de lecciones que es necesario conceptualizar y sociabilizar. De ahí que la enseñanza conceptual de la investigación, aquí viene una definición interesante, es un enfoque válido, pero limitado del quehacer científico. Una cosa es entender y definir qué es investigar y otra cosa es realizar una investigación. Creo que aquí está en esta conceptualización lo que tenemos que afrontar. Igualmente que estos cursos de metodología enseñan a investigar de una manera conceptual y no de manera práctica. Y agregaría lo que acaba de enseñar Samuel, pues, enseñan a no resolver problemas, sino quizá a veces a profundizarlos. Y que tampoco se enseña a investigar de manera general y en abstracto como si hubiera un procedimiento único y repetible. Esto es en cuanto señala México. Ya en su primer capítulo, que se llama Hacia una nueva didáctica de la investigación en ciencias sociales, él manifiesta dos propósitos. Formular una propuesta distinta para enseñar a investigar y dos, construirles espacio teórico práctico de una enseñanza enseñanza nueva de la investigación. De aquí que la enseñanza de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades no coincide con la enseñanza de la metodología de la investigación social. De ahí que este libro sostiene que es más fecunda y da mejores resultados la enseñanza de la investigación, que tiene como referentes las prácticas concretas y los procesos efectivos manifestados durante la generación real de conocimiento. Aquí, George, perdón, apuntar esto es importante. Sí. Aquí en esta parte es donde queda claro el vínculo entre esta propuesta de Ricardo Sánchez Juárez con José Antonio Marina. En este último parrafito que nos leyó Jorge, es decir, lo que dice Sánchez Puentes es, hay que enseñar a investigar poniendo al alumno en la experiencia concreta de hacer investigación y no teorizándole, choreándole sobre metodología, métodos, o sea, traduzcan esto a nuestro método de investigación, que es la investigación documental, la técnica documental. No lo vamos a poner a teorizar qué es la técnica documental, lo vamos a poner a hacer investigación documental y darle herramientas. Sí, porque de alguna forma aquí lo que yo, conforme avanzaba en la lectura, iba comprendiendo esta relación o diferenciación entre la teoría y la práctica, porque pues la teoría de alguna forma remite a pues ideas sistemáticas y la práctica, bueno, pues son las actividades que se van desarrollando precisamente en el aula y como ha señalado Samuel, pues a través de lo que nos va a tocar realizar y que es la investigación documental. Bien, igualmente en este primer capítulo, el autor realiza esta propuesta que me pareció muy interesante, que si se quiere enseñar el oficio de investigador, es necesario además hacer participar a quien desea aprenderlo en todas las operaciones que comporta su realización, al lado de otra persona con mayor experiencia y un espacio institucional en el que se promueva creativamente la generación de conocimiento científico. Y lo anterior da lugar a una didáctica distinta de la investigación científica. Y bueno, él en su parte numérica de Sánchez Puentes y darle claridad, propone, hace una propuesta concreta
de 4 puntos que están estrechamente vinculados entre sí. Me pareció interesante dejar estos 4 puntos, estas 4 propuestas, para que se vaya entendiendo hacia dónde se dirige el autor. En la primera, es más prometedor enseñar a investigar, teniendo como referente el proceso mismo de la generación efectiva de conocimiento, porque da mejores resultados, basar la didáctica de la investigación en la enseñanza de las prácticas, procesos, operaciones y mecanismos reales del quehacer científico. La segunda propuesta que emite, si se quiere enseñar a investigar prácticamente, es decisivo cambiar el énfasis de la didáctica de la investigación, pasando de una enseñanza teórica, abstracta y general a una didáctica práctica, basada en la capacitación del entrenamiento en todas y cada una de las operaciones que ocurren real y efectivamente durante el proceso de la producción de generación de conocimiento. Recordemos la palabra clave en el caso de Marina de entrenamiento, ¿no? El profesor es un instructor al estilo de un instructor deportivo, de un instructor de un gimnasio, de un instructor que enseña a nadar a alguien, ¿no? Simplemente, ¿cómo instruye? Pues instruye metiendo a la alberca al alumno, dándole las indicaciones de cómo mover los brazos, cómo desplazar su cuerpo en el agua. No le enseña teoría de cómo se mantiene un cuerpo sólido flotando en el agua, ¿no? Le da técnicas y herramientas para que aprenda a nadar. Otra vez la parte práctica, el entrenamiento. Venga, George. Sí, y que bueno, lo que señalas produce conocimiento, como aquí lo destaca el autor. La tercera propuesta, bueno, es enseñar a investigar enseñar a investigar es un proceso fastidioso y prolongado. Es conveniente planear estratégicamente la didáctica de la investigación científica a lo largo de los diferentes niveles de enseñanza. Es decir, en la educación media superior, profesor investigador en el posgrado y profesionales de la investigación. Los que están en algún doctorado, o esto lo interpreto en los que están ubicados en centros de alto rendimiento de investigación. Y la cuarta propuesta, la formación del investigador se favorece y facilita si se realiza en un espacio apropiado de construcción de conocimiento, integrado por equipos activos y fecundos que desempeñen tareas y actividades en líneas de investigación prioritarias aprobadas de acuerdo con políticas y dentro de una normatividad aceptada. Esto sin duda alguna pues nos remite a la institución donde uno está enseñando. Bien, señala también que el fundamento de estas propuestas se apoya en los siguientes postulados, y que es: enseñar a investigar es una actividad compleja y laboriosa. Sigue reiterándolo en cada parte del libro. Su complejidad resulta del objeto mismo de la enseñanza. Viene ciertas definiciones. Investigar es un proceso práctico, es un saber hacer algo, es generar conocimiento nuevos en un campo científico particular. De ahí que la producción científica es un quehacer integrado por numerosas y diversificadas operaciones orientadas a un propósito común. Y finalmente, la experiencia académica de las instituciones de enseñanza superior es testimonio irrevocable de las dificultades que entraña el proceso de enseñar e investigar. De nuevo, siguiendo con la línea del texto, ratifica y reconoce que enseñar a investigar es un proceso complejo, laborioso, tedioso, pero que a su vez si practicamos y tenemos elementos prácticos, se genera conocimiento científico o particular. Ok, ya nos había señalado que en México la enseñanza de la investigación científica se lleva a cabo en las principales instituciones de educación superior. De ahí que desde estas instituciones el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula de un discurso sobre el quehacer científico. Hace un momento que entrábamos, pues hablábamos del
un poco del discurso político, que también hay que saberlo entender en la enseñanza. Y el primero es que es una enseñanza cuya propuesta programática puede presentarse en varias modalidades. La primera, definiciones distintas del quehacer científico, descripción de la estructura de la ciencia, desestructuración y reestructuración del proceso entero de la generación de conocimiento y explicación del método científico y por consiguiente identificación y descripción de las etapas, fases y pasos para alcanzar el conocimiento. Esto remite, pues, que tenemos alumnos, hay un aprendiz que, bueno, hay que enseñarle estas formas. Igual en este capítulo 1, agrega que enseñar a investigar se toma como referente del proceso de transmisión de conocimientos, las investigaciones terminadas que sirven de modelo y estas investigaciones se desarman y arman en sus diferentes elementos, momentos, fases, etapas, pasos, etc. Fíjense, aquí hay una propuesta muy interesante que vale la pena que recuperemos para nuestra clase. Sería muy bueno cuando ya entremos al tema de la materia, porque al principio, como les dije, las 2 primeras semanas van a ser de introducción, pero cuando ya empecemos en la tercera semana de la clase a meternos al tema de la investigación, más a fondo, o la cuarta semana, vale la pena que les pongamos ejemplos de un trabajo de investigación realizado a través del método documental. O sea, que les pongamos ejemplos de artículos o ensayos realizados por historiadores, por gente dedicada al estudio del pasado, donde a través de temas de comunicación les mostremos un ejemplo de cómo se presentan los resultados de una investigación documental sobre alguna temática, de preferencia, pues de las temáticas que vamos a trabajar en cada salón, ¿no? Adelante, George. Sí, y esto que mencionas de alguna forma es, quisiera no cometer el error, es una construcción como del estado del arte, cuando lo estaba leyendo, o sea, alguien, como señalas, un historiador, un especialista, pues dejó estas investigaciones y que pues, se pueden desmontar para montarlas en otro momento, otro contexto. Pero bueno, igualmente la enseñanza de la investigación que se imparte tradicionalmente en las aulas universitarias mediante cursos y seminarios de metodología, epistemología y técnicas particulares de investigación. De esta forma que la enseñanza de la investigación, cuyo recurso central y último son los manuales de métodos y técnicas de investigación. Bien, el siguiente capítulo, que es el que mencionaba hace un momento, que tiene este título, La trama y la urdimbre del oficio del investigador, que bueno, busqué la definición de urdimbre, y bueno, es este conjunto de hilos que se ponen en telar. ¿Y cuál es el propósito? Pues elaborar una prenda o una pieza, y creo que es lo que nos está tratando el autor aquí de concientizar, de hacernos ver que el producto final, antes insumos, tiene que pasar por este proceso. Bien, se señala que en este capítulo al autor le interesa ante todo describir brevemente lo que se entiende e identificar algunas operaciones, las más importantes del oficio, y finalmente insistir respecto a que la trama y la urdimbre son parte integrante de lo que hay que enseñar a investigar. Y bueno, plantea una descripción descriptiva de esta trama y de esta urdimbre. Se entiende por dicha expresión el conjunto de actividades y actitudes no manifiestas, pero sí actuantes durante el proceso de producción científica. El historiador pone en ejercicio esas actividades básicas sin las cuales no sería posible la producción científica. En este sentido, la trama y la urdimbre del oficio del investigador apunta a una especie de materia prima, lo que señalaba hace un momento, no observable, pero que conforma de hecho la trabazón oculta, la ligación escondida, o si se prefiere, la nervadura interna de numerosas actividades
y tareas del quehacer científico. En este mismo capítulo, bueno, de lo que se trata y está planteando es problematizar, es indudablemente uno de los momentos de alta tensión del quehacer científico. La problematización es un proceso en el que concurren numerosas actividades, tareas, acciones e iniciativas concretas sencillas, cuyo propósito es formular cada vez con mayor precisión y claridad el problema de investigación. Lo que sí es actuante en este momento clave del hacer científico es un conjunto de saberes prácticos, como por ejemplo el saber observar científicamente, consistente en provocar la reacción de las cosas ante un estímulo para registrar inmediatamente, después con cuidado, la continuidad seguida por lo que se observa. En esta parte, sí, me remití a Marina, perdón Samuel, sí. No, lo que quería comentar es que este punto de problematizar es muy importante y esta es la razón, o sea, esta es la razón principal de por qué no dejamos a los alumnos que elijan temas a su gusto. Porque obviamente ellos piensan que hacer investigación es casi un lujo, entonces piensan que se hace investigación de cualquier tema. Sí, efectivamente, pero antes de un tema es labor del investigador identificar un problema y es lo que ellos no saben hacer. Ellos muchas veces se les ocurre estudiar temas porque les gustan, por gusto, por afición, pero no por problemática. Entonces, ¿quién sabe de la problemática? El profesor. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros partamos de 3 o 4 problemas y de esos 3 o 4 problemas le ofrezcamos a los alumnos temas de investigación basados en problemas reales, en problemas que nosotros identificamos, para que de ahí escojan algún subtema, algún objeto de estudio. Pero expliquémosles cuáles son los problemas, por qué estamos haciendo estas investigaciones, por qué les estamos proponiendo estos temas y no otros. Sigue. Sí, y probablemente no nos vamos a salvar, como dice aquí Sánchez Puentes, de los momentos de tensión, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos resolviendo. Bueno, de igual forma dice que el saber sorprenderse y conservar la capacidad de asombro ante hechos y situaciones que pasan inadvertidos para la inmensa mayoría de las personas, asimismo, el saber ver y leer la realidad más allá de lo que aparece en simple vista. Reitera, problematizar se apoya en conocimientos, habilidades, destrezas, vinculados con saberes prácticos básicos como observar, leer, ver, asombrarse, sorprenderse, admirarse y otros parecidos que conforman la trama y la urdimbre del oficio del investigador. Un poco lo que acaba de señalar Samuel. Articular reflexiones para fundamentar las actividades que integran la trama y la urdimbre del oficio del investigador. De igual forma, plantea que la teoría del conocimiento que se defienda repercutirá necesariamente en la identificación de aquellas mismas operaciones prácticas. ¿Sí? Siguiendo en este capítulo rápidamente, el conocimiento es una de las dimensiones del hombre. Este, por ser tal, conoce, pertenece a una condición y a su situación histórica. Conocer es propio de su esencia íntima y es característico de su presencia en la historia. En cuanto a estructura esencial antropológica, es un hecho constitutivo propio de cada ser humano. En el segundo punto, señala que el conocimiento humano se manifiesta en concreto de diferentes maneras. Los autores coinciden cuando identifican las modalidades del conocimiento, llamando sensible, como ver, oír, oler, tocar, gustar, o cuando se refieren al conocimiento interno relativo a las percepciones, a la memoria y a la imaginación. Y bueno, pues aquí agregaría que este conocimiento humano se presenta pues de acuerdo también a los momentos y los contextos en los cuales se tiene que desarrollar el conocimiento o poner en práctica. En tercer lugar, señala que las teorías filosóficas científicas que abordan las problemáticas del conocimiento en Occidente residen
resienten el peso de dos demandas o de dos proyectos simultáneos, antagónicos sobre el conocer. Se establece en la hegemonía de un proyecto sobre el otro. Primero considera el conocimiento como luz, segundo lo considera como intervención. Y en cuarto punto, dice que el primero insiste en concebir al conocimiento como un logos iluminador que es origen de distinción y diferencia entre las cosas que introduce, ordena y explica y articula. Se encuentran razones y marcan sentidos y significados. Agrega que por conocer el hombre conoce y reconoce, descubre las cosas y se descubre como hombre, entre otras cosas. Prevalece la idea del conocer como ver, como contemplar, enfatizar a su poder heurístico. El conocer se manifiesta ante todo como proyecto de verdad y la verdad es luz, es razón, orden y distinción. Y finalmente en este punto señala que el conocimiento en cuatro proyectos de verdad analiza y sintetiza razones, explica y comprende las cosas, descubre lo esencial, otorga consistencias internas e identifica lo secundario. Bueno, obviamente, claro, sí. Obviamente Sánchez Puentes defiende un concepto filosófico del conocimiento más orientado a la intervención, no tanto a la idea de conocimiento como luz, ¿no? Y esta idea de intervención tiene que ver con la práctica y con la acción, que está muy en congruencia con lo que estamos planteando de José Antonio Marina, de desarrollar el talento, de la inteligencia ejecutiva, las habilidades prácticas, el entrenamiento, ¿no? Quitar esta idea de que el conocimiento es luz, ¿no? Logos, solamente discurso, y ir más al terreno de la práctica, la intervención. Adelante, George. Sí. Si te parece, George, podemos concluir el capítulo 1, Sí, claro. Sí, porque es muy importante. Sí, sí, se los dejo para que lo vayan descubriendo, que me parece que aquí está pues todo el sentido y el contenido del libro en este capítulo 1. Bien, para ir avanzando, Y esa doy parte algunos también es el elementos. sentido de nuestra materia. Exacto, ¿Qué es exacto. qué es lo que yo creía más importante? Es esto que viene. Perdón, ¿eh? Sí, no, al contrario. Pero es que es la base de lo que vamos a hacer nosotros. Sí, sí. Sí, George, explica esta parte. Sí, la explico rápidamente. Esta parte, que bueno, se explica con esta diapositiva realmente, que es la de actualizar y recrear la tradición científica. Y lo plantea como el quehacer de la investigación científica, como una recreación. Lo que importa es señalar que la producción de conocimiento es un proceso ininteligible fuera del espacio y el tiempo. El proceso de este capítulo será enfatizar el carácter histórico de la producción de conocimiento. Y aquí hay cuatro puntos que consistirán la atención de la producción científica. Y es uno, la práctica social, inscrita en un campo científico particular que se realiza por lo general en el interior de cada institución singular y que recibe la influencia y estilo personal de un investigador individual. En pocas palabras, aquí lo que está planteando el autor, ya para no leerles, es que, bueno, tenemos que actualizarlos. Tenemos que actualizarnos en esa producción científica que cada uno tiene como inquietudes, pero que a la vez nos estamos planteando en el plano personal como un tutor y que tenemos del otro lado a un aprendiz. Bien, igual les dejo esta parte para pasar al siguiente capítulo y seguirlo explicando. Nada más un paréntesis, George. Sí. Si te regresas tantito 3 láminas. Sí, claro. Acá. Ahora es la otra. ¿La otra? Sí, que era la que estaba explicando, ¿no? Ay, creo que por ahí se me perdió algo. ¿Otra? Tantito para arriba. ¿Está?
Ay, A de ver, los ¿no? saberes teóricos. Sí, aquí para me explicar. perdió. No, te quería comentar esto, lo que vi, pero ya se me fue, a ver, pasa tú. Sí, Perdóname, sí. George. No te Es preocupes. importante esto. Sí, aquí en este No, en la capítulo otra, en la siguiente. es la importancia es que el autor ya está hablando precisamente de esta tradición científica en ciencias sociales y humanidades. Y que bueno, aquí entra la parte de la didáctica, de la investigación científica, donde dice que no se puede separar eh, por dos actos fundamentales que al final son complementarios. Y son los siguientes: la transmisión de conocimientos en ciencias sociales y humanas es más bien la secuencia: entregar, recoger, recrear lo que propone o lo que en realidad sucede en la práctica científica. Y el otro punto que se complementan es que la producción efectiva del científico se apoyan en gran medida en el bagaje del conocimiento asimilado. No es posible entender actualmente la tradición científica sin un enfoque histórico del trabajo científico. Y es algo que, bueno, nos ha apuntado Samuel, ¿no? Este enfoque histórico. Bien, paso Yo, al... ay, Sí, perdón, yo también tengo algo que decir. sí, Nada adelante. más, nada más que no, como que me causa un poco de conflicto cuando al principio, muy al principio que dijiste, bueno, así supongo lo dice el autor, que no es lo mismo enseñar a tal o cual, y lo que acabas de decir último refuerza esto de que me causa conflicto porque ¿por qué no sería lo mismo enseñar a un médico que a un antropólogo? Entiendo que el objeto es diferente, esas son dos cosas diferentes, ¿no? El objeto, pero una metodología científica, o sea, el comportamiento científico, ¿cuál sería la diferencia? Eso me causa un poco de conflicto porque, Bueno, sí, yo creo que lo que está diciendo es que, obviamente por las diferencias obvias, pero está diciendo que si se va a enseñar a partir de la práctica, del ejercicio real, del entrenamiento con casos reales, obviamente a un médico, el tipo de casos y circunstancias institucionales de campo, de la medicina, de aprendizajes, de normas éticas, de procedimientos, son diferentes, aunque sea el método científico, a lo que hace un sociólogo, que está en un contexto institucional diferente, en otro contexto, con objetos de estudio distintos, con otras prácticas de investigación, aunque ambos utilicen el método científico, aunque ambos recurran al oficio de la ciencia, del hacer investigación. Por eso cuando habla de oficio está hablando de particularidades, ¿no? No está hablando de, dice por ahí en una de sus normas, ¿no? No se enseña a investigar de forma universal, porque no existe tal cosa. Si tú te desarrollas en el ámbito del periodismo, te enseñan a hacer investigación de una manera, y si te vas a las matemáticas, te enseñan de otra. El método científico es universal en sus valores abstractos, pero en la práctica no son los mismos procedimientos, no es el mismo orden. Se ha querido reglamentar muchas veces el método científico, pero más bien, algunos autores más bien hablan de valores universales, no tanto de reglas o procedimientos específicos o siempre universalmente los mismos, ¿no? Que ese es el gran problema de la enseñanza de la ciencia hace mucho tiempo, ¿no? Te querían enseñar a hacer investigación con una regla de ABCD para aplicable a todos los casos. Equivocado. Esa regla no funciona, o sea, más bien cada área, cada tema, cada investigador tiene su manera de aplicar el método científico, y si tú lo vas a enseñar en la práctica, el oficio a un aprendiz, tú le enseñas tu manera de hacer investigación en tu campo, en tu experiencia, en tu nivel, sin renunciar a los valores universales de la ciencia, obviamente. Sí, Abel, adelante, te escuchamos. Sí, además, creo que otra cosa que es importante para tomar en cuenta digamos, especialización es que los objetos de estudio no son similares, ¿no? No es igual estudiar un hígado, ¿no? A estudiar un discurso, que es lo que en la mayor parte de las ciencias sociales y humanidades se hace, ¿no? Estudiamos discursos. Hay toda una sección donde sí se estudian hechos, pero en general se estudian discursos. Y entonces,
pues un hígado no te vas a equivocar, ¿no? Un discurso requiere mucha más, digamos, tolerancia, identificación de que es un discurso, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que es bien Sí, distinto en los hechos. Ya. sí, o sea, él trata de hacer la diferencia entre enseñar humanidades, ¿no? Filosofía, historia, arte, y enseñar ciencias sociales, ¿no? Y sí, efectivamente, el método científico prevalece en las ciencias sociales, en cambio en las humanidades, pues prevalece el método de la lógica, la parte que prevalece en la filosofía es más la argumentación, los procesos lógicos, en cambio la ciencia, además de la lógica, está la evidencia empírica o la evidencia textual, ¿no? Digamos que es eso, por eso lo dice Ana, porque él no cree en la enseñanza universal. Él dice, somos personas concretas, en circunstancias concretas, bajo reglas concretas en cada institución, con lenguajes distintos. Así que si queremos enseñar bien a alguien tenemos que primero saber en qué institución estamos, cuáles son las reglas del campo académico al que estamos metidos, cómo funciona ese campo, qué objetos de estudio y esa es la manera en que él va particularizando la experiencia. Además, bueno, como seres humanos tenemos experiencias concretas, inductivas, ¿no? Particulares, no partimos de lo general, nadie de nosotros abarca la totalidad de la sociedad. Nuestras experiencias son muy reducidas, mínimas, muy concretas, ¿no? No sé, George, a ver alguna puntualización de esto que preguntaba Ana. Sí, esto yo lo tenía como una parte de mi conclusión al texto, que realmente pues, son interpretaciones que está dando en diferentes áreas del conocimiento al inicio del texto, pero en realidad donde ya aterriza o quiere profundizar sobre las ciencias sociales y las humanidades, precisamente está en este capítulo donde busca que se actualice y se recree la tradición científica en ciencias sociales y humanas. Así George, fue. Uh-huh. con la idea de que en este libro lo importante son los 2 primeros capítulos, y ahorita ya no Sí, nos da tiempo de ver el segundo, pero si pudieras concluir, sí, ¿qué le claro. dirías a los demás de por qué vale la pena este libro? ¿Qué rescatas tú para nuestra clase de este texto de Sánchez Puentes? Bueno, rescato la importancia de saber la enseñanza de la investigación. A partir de que es complejo, de que nos estamos enfrentando ante una tradición, de alguna forma, y al igual que esa tradición debe ser transmitida de una forma lo más didáctica y pedagógica hacia el aprendiz, hacia el alumno. ¿En dónde? En el aula. Precisamente, no en estas clases de metodología, sino en clases más prácticas, como lo señala el autor, y que esas clases prácticas, pues bueno, se realicen en el aula con diferentes fuentes de información. Él se queda en el libro, en las revistas, pero actualmente con las tecnologías de información y comunicación podemos realizar esta enseñanza, este aprendizaje de una forma pues más completa. Concluiría con eso. Es un muy buen libro. E insisto, conceptualmente tiene muchas definiciones, muchos apartados, segmentando numéricamente y bueno, cada una nos puede hacer reflexionar al momento de nuestra enseñanza y en el proceso de producir conocimiento hacia los alumnos. Yo Ok. cerraría con este alumno y una última cosa. Es un texto del 95 y todavía está vigente. Sí, bueno, el texto ha sido reelaborado, se editó en varias ocasiones, primero por Plaza y Valdés, luego Sí. por la UNAM, luego un Instituto de Investigaciones Sociales en 2014 hizo una edición final, que es esta, pero vale mucho la pena que lo leamos. Entonces, en conclusión, la idea de Sánchez Puentes se alinea perfecto a la de José Antonio Marina en relación a que hay que enseñar no desde la teoría, sino desde la práctica. Uh-huh. Y quien debe de saber la teoría es el profesor, no el alumno. El alumno ya en licenciatura, después de licenciatura, podrá acercarse a la teoría, a la filosofía de la ciencia, a la epistemología, a la teoría de la metodología cualitativa, cuantitativa, a la teoría de los métodos, a su historia,
Ahorita en este nivel lo que necesitamos es enseñar habilidades prácticas para resolver problemas de información, no teoría. La teoría dejémosla para el posgrado o para la curiosidad de cada alumno, ¿no? Para lo que le dé su curiosidad. Pero ahorita nuestra obligación es darle las bases para hacer cosas con textos, con documentos. Por eso, cursos de bases de datos, cómo funciona la biblioteca, cómo te mueves en un archivo, cómo estudias imágenes en movimiento, cómo estudias fotografías, cómo estudias archivos sonoros, cómo haces resúmenes, cómo haces un estado del arte. Eso es lo que hay que enseñarles en esta clase, prácticamente con un ejemplo, con una experiencia real, comandada por nosotros, a partir de un problema real que nosotros propongamos, no ellos. Porque ellos no tienen ahorita el conocimiento para identificar una problemática científica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una ronda final para cerrar y despedirnos. Pues, con base a lo que comentó Jorge y Manuel, José Manuel, yo creo que el objetivo principal de esta materia es el acercamiento práctico a la investigación documental. Y la estrategia que tenemos entonces es precisamente recuperar toda esa cultura de enseñanza y aprendizaje que se ha olvidado por la mecanización de este modelo de educación que tenemos desde los 70s, me imagino, ¿no? Y recuperar toda esta parte que es por encima de todo el progreso del conocimiento para favorecer este desarrollo social. Y con eso me quedaría nada más. Muchas felicidades, George. Gracias por tu presentación. Gracias, no, a ustedes por la atención. Cuando comiencen a leer el libro se van a dar cuenta de que tiene todos estos conceptos que para mí muy interesante. Esta polémica y que es al principio y la detectaron y luego se manifestó de que los oficios, por ahí también el autor habla de oficios, ¿no? Que haya incorporado periodismo y comunicación. Alguna crítica tendría, pues le faltó otras áreas de las ciencias sociales, ¿no? Como las relaciones internacionales, por ejemplo. Ahí es donde yo me quedé pensando, bueno, pues es que también el mundo existe, gira y se mueve y hay protagonistas y hay también generación de conocimiento en esta práctica internacional. Entonces, muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema de Sánchez Puentes? ¿Sí está claro? Muy bien, bueno, pues... al Drive. Sí, si nos mandas la presentación, George, sí. Y la subes al Drive, nos confirmas, ¿no? Por el grupo de WhatsApp. Sí. Ahora te ves como esos personajes que entrevistan y